La justicia es un concepto fundamental que se refiere a la virtud de dar a cada uno lo que corresponde. Organizado una sociedad según los principios de honestidad, equidad y razón. En el marco jurídico, la justicia se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y las diferencias entre las acciones deseables y irreprochables. Existen varios tipos de justicia en el ámbito jurídico. Primero, tenemos la justicia distributiva. Esta se enfoca en la justa repartición de los bienes y recursos en la sociedad, asegurando que todos tengan acceso a lo necesario para una vida digna. Segundo, la justicia procesal. Esta garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa y digna por las instituciones del Estado, asegurando el acceso a los órganos de justicia y el respeto a los procedimientos legales. Tercero, justicia retributiva. Se centra en la imposición de sanciones proporcionales a las faltas cometidas, buscando castigar las acciones negativas y disuadir futuros delitos. Y cuarta, la justicia restaurativa. Busca reparar el daño causado por una conducta inapropiada, promoviendo la reconciliación entre la víctima y el infractor y restaurando el equilibrio social. Entonces, decimos que estos tipos de justicias trabajan en conjunto para mantener el orden y la paz en la sociedad, asegurando que se respeten los derechos y se cumplan las leyes de manera justa y equitativa. Para contextualizar un poco de la historia en los procesos de paz que se llevan en Colombia y los pros y los contras de dichos procesos, debemos empezar un poquito a conocer la historia de todos estos grupos armados que se han venido formando en nuestro país de Colombia. Desde los años 1964, donde se crean las FARC. Ese fue el primer movimiento que se crea en nuestro país. Se crea como una guerrilla de campesinos de autodefensas que al final tratan y se convierten en un comunismo para tomarse el poder, ya no de los pueblos, sino ya el poder de las ciudades. En 1982, las FARC propone la toma del Plan Estratégico para la Toma del Poder. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC y la EP y el gobierno nacional. Este acuerdo se dio en la Uribe Meta. La idea era de una reconstrucción y modernización de las instituciones. En 1985 aparecen otros grupos en los cuales participaron el EPL, la CNG, que es Coordinadora Nacional de Guerrilla, el M-19, muy conocido en nuestro país, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el MIRPL y el ELN, que también lo conocemos mucho, muy anunciado en nuestros noticieros. Estos miembros de las FARC, líderes también, todos indígenas, estudiantes y sindicales, llegó a ganar más de 23 alcaldías propias y 102 en coalición. Ellos tenían sus poderes ya dentro de la política de nuestro país. En 1985 el M-19 protagoniza una de las confrontaciones armadas más dramáticas en nuestro país y en la historia, que fue la toma del Palacio de Justicia, lo cual ya sabemos, pues todas las muertes y desaparecidos que se dieron, y debido a esto, pues todos los temas que se debatieron en nuestro país. Tras años de conversaciones, treguas y acuerdos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros, en la mitad de la década de los 80, debido a incumplimientos por partes tanto del gobierno como de las fuerzas militares, pues las FARC, con una profunda desconfianza ya hacia el establecimiento, no le da cese al fuego. En 1987, se crea la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar. Por allá en mitades de los 80, entre los 86, 90, algunos acercamientos de paz con el M-19. En 1988, durante el gobierno de Virgilio Barco, 3 años después del episodio de la toma del Palacio,
al genocidio de una Unión Patriótica, porque eso fue lo que se dio. El M-19 consistió, pues llegó a hacer un acuerdo que trató de 10 aspectos importantes en los que se debían abrir espacios democráticos para una Asamblea Nacional Constituyente. Era lo que ellos exigían. El proceso de paz con la coordinadora guerrilla Simón Bolívar, que se dio en los años 1992. En 1994, la administración de Gaviria y el CRS se negoció la reincorporación de la vida política y la democracia del país, la implementación de proyectos de desarrollo de comunidades y territorios donde tenían presencia pues ellos, los grupos armados, beneficios jurídicos, económicos, sociales y la reinserción de miembros. A finales de los 90, 1997-98, entre la administración de Samper y el ELN en el Palacio de la Viana, se llega a un preacuerdo en el cual se dio como un canal formal para la sociedad civil en su participación en los procesos de paz, la comunidad internacional, y desfavorable, el ELN no avanza en la construcción de una agenda clara para la negociación y no reconoce las posibilidades de la dejación de armas como garantía para la paz. Entonces prácticamente pues tampoco se llegó como un aspecto claro en esta negociación. El 28 de enero de 2002 se realiza la cumbre de paz, que es la de Cuba, la que tanto hemos conocido en nuestras noticias, donde se reafirman compromisos respecto a las necesidades de gestos de paz. Para el momento el ELN se ve diezmado por la guerra con el paramilitarismo. El ELN pues muestra una postura flexible, dialoga exigiendo cumplimiento de acuerdos. ¿Qué aspectos son los que se están, qué obtenemos nosotros como colombianos pues de acuerdo a toda esta historia y a todos estos acuerdos que se han venido dando en la historia de nuestro país? Pues al final las FARC como movimiento armado pues iban a entregar sus armas, se reincorporarían a la vida civil, el fin del secuestro, la extorsión y las hostilidades contra la población, la fuerza pública, la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, un campo en paz, oportunidades legales y reales de desarrollo económico sin narcotráfico. El fortalecimiento de la democracia y las instituciones pues en el Estado, dentro de nuestro territorio nacional, y una lucha más eficaz en las organizaciones criminales y el narcotráfico. También se incluye en el acuerdo poner fin a la guerra, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, mejores oportunidades para el campo, más participación y democracia, y la puesta en marcha de un acuerdo final. El sistema de justicia transaccional de garantías de justicia en Colombia, pues sí, este acuerdo es el primer acuerdo de paz en el mundo que ambas partes de la mesa acuerdan la creación de un tribunal que va a juzgar pues todos los delitos cometidos durante el conflicto armado, y quienes hayan cometido crímenes más graves serán sancionados. Si reconocen su responsabilidad, pues recibirán penas de 5 a 8 años y una restricción efectiva de libertad, y si no reconocen su responsabilidad, pues serán condenados hasta 20 años de cárcel. Solo recibirán penas reducidas quienes cuenten con la verdad, reparen a las víctimas y no vuelvan a delinquir. ¿Cómo se aseguran que las FARC cumplan con los acuerdos? Por la verificación del cese al fuego bilateral y la dejación de armas serán liderada por Naciones Unidas. Será liderada por las Naciones Unidas. Adicionalmente, pues las FARC tendrá que presentarse ante un tribunal de justicia y los responsables de los crímenes más graves serán sancionados y deberán de decir la verdad siempre y pues reparar a sus víctimas. Este es como el contexto de nuestra historia en Colombia. Espero les ayude un poco para entender toda la temática de los procesos que se están llevando en nuestro país. Para saber cuáles son las diferencias entre la justicia restaurativa y la justicia transicional, empecemos por definir cada una. La justicia restaurativa se centra en la reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad, y no simplemente castigar al infractor.
Esto quiere decir que busca involucrar a todas las partes afectadas por el daño en una mediación y diálogo para encontrar soluciones y reconciliación. Algunos objetivos de la justicia restaurativa son asegurar que las víctimas reciban una compensación adecuada y que los infractores asuman la responsabilidad de sus acciones. También facilitar la reintegración tanto de las víctimas como de los infractores en la comunidad. Y también involucrar a la comunidad en el proceso de justicia para fortalecer los lazos sociales y prevenir futuros delitos. En Colombia se aplica la justicia restaurativa en varios contextos. Este enfoque se utiliza tanto en el sistema penal ordinario como en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada como parte del acuerdo de paz con las FARC. Ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas de la justicia restaurativa. Para las víctimas, pues hay un reconocimiento de los daños que les ocasionaron. También las víctimas pueden participar en todo el proceso y proponen las sanciones para los responsables. Para las personas responsables de los delitos, se reincorporan a la sociedad a partir de las sanciones que les impongan y trabajan también para recomponer el tejido social roto por el conflicto armado. En Colombia se implementa la justicia restaurativa con mediación y conciliación. En estos casos, que son delitos menores, se promueve la mediación entre la víctima y el infractor para llegar a acuerdos que reparen el daño causado. También con programas de reintegración. Estos programas buscan la reintegración de los factores a la sociedad, de los infractores a la sociedad, ayudándolos a asumir su responsabilidad y la responsabilidad de sus acciones y reparar el daño a las víctimas. Y también con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta jurisdicción utiliza principios de justicia restaurativa para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, promoviendo la reparación y la reconciliación. Ahora vamos a hablar de la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? La justicia transicional se refiere a los procesos y mecanismos que las sociedades utilizan para enfrentar las consecuencias de las violaciones masivas y graves de los derechos humanos. Estos procesos buscan garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación después de periodos de conflicto, represión o violencia a gran escala. Algunos de los objetivos de la justicia transicional son reconocer a las víctimas y sus derechos, aumentar la confianza entre los individuos y las instituciones del Estado, y otra es reforzar el respeto por los derechos humanos y promover el Estado de Derecho. En Colombia se ha implementado un sistema de justicia transicional para abordar las consecuencias del conflicto armado y las violaciones masivas a los derechos humanos. Este sistema incluye varias leyes y políticas públicas diseñadas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Algunos de los mecanismos claves a la justicia transicional en Colombia son la Ley de Justicia y Paz, que es la Ley 975 de 2005, establecida para facilitar la desmovilización de grupos paramilitares y garantizar la rendición de cuentas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se refiere a la Ley 1448 de 2011, que está enfocada en la reparación integral a las víctimas del conflicto. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada como parte del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, y esta jurisdicción se encarga de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Ahora vamos a hablar de sus diferencias. Entonces, la justicia transicional busca abordar las violaciones masivas a los derechos humanos,
ocurridas durante el conflicto armado. Y la justicia restaurativa busca reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad, promoviendo el diálogo y la reconciliación. El enfoque de la justicia transicional se centra en la verdad, la justicia, en la reparación y las garantías de no repetición. Y la justicia restaurativa tiene su enfoque en el diálogo y la participación activa de las víctimas y la comunidad. Los mecanismos de la justicia transicional incluye los tribunales especiales, la comisión de la verdad, los programas de reparación y reformas institucionales. Y la justicia restaurativa los mecanismos que incluye son la mediación, los acuerdos de reparación. En resumen, mientras la justicia transicional se enfoca en abordar las violaciones de los derechos humanos a gran escala, puede incluir sanciones penales. La justicia restaurativa se centra en la reparación del daño y la reconciliación a través del diálogo y la participación de la comunidad. Algunos de los grados de justicia alcanzados en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia es la Ley de Justicia y Paz, creada en el 2005. Este proceso permitió la desmovilización de más de 30.000 combatientes de las autodefensas de Colombia, y esta ley también estableció mecanismos para la verdad, justicia y reparación, aunque ha tenido bastantes críticas por la percepción de impunidad en algunos casos. Y también se crearon las comisiones para la verdad y la reparación de las víctimas. Ahora, con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, se alcanzó el acuerdo de paz en el 2016. Este acuerdo incluyó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. La JEP ha sido crucial para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Hasta ahora ha avanzado en varios casos y ha emitido sentencias que buscan equilibrar la justicia y la reconciliación. También se logró crear la Comisión de la Verdad. Esta comisión ha trabajado para esclarecer los hechos del conflicto y promover la reconciliación, recopilando y documentando la violación a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. Los procesos de paz, tanto con las Autodefensas Unidas de Colombia como con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han sido pasos cruciales para la reconciliación y la construcción de una paz duradera. Sin embargo, pues ha tenido un impacto profundo en la sociedad colombiana porque promueve la conciencia sobre los derechos humanos y la importancia de la justicia. La construcción de una paz duradera pues requiere de un compromiso continuo y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Como reflexión tenemos que los procesos de justicia para la paz no han sido efectivos al 100%. Es más, me atrevería a decir que no llegan ni al 50%, ya que la ideología del gobierno, como el de la mayoría de las víctimas, lo miran con fines económicos. Es decir, creen que reparando a las víctimas hay una reivindicación de los hechos sucedidos, olvidándose de la parte humana, afectiva, social, moral, para la cual nunca habrá una reparación. Aclaro que no todas las víctimas están en busca de una reparación económica, pues muchos de ellos solo desean saber dónde están sus familiares, el por qué se los desaparecieron, en dónde encontrarlos, para qué lo hicieron. Todo esto con el objetivo de que las víctimas encuentren algo de paz en sus corazones y en su hogar, y así tener la tranquilidad de al menos poder darles cristiana sepultura a sus restos, u obtener las respuestas a tanta incertidumbre por su desaparición o muerte. ¿Qué recomendaciones daríamos al gobierno nacional para los procesos de negociación en el marco de la paz total?
recomendaríamos hacer una comisión de vigilancia y control tripartita. Esto es, entre gobierno, víctimas y victimarios, con el fin de que haya una veeduría donde exista neutralidad en las decisiones de los procesos sin beneficio exclusivo a una de las partes. Es decir, si solo existe una comisión conformada por el gobierno, pues éste tiende a tomar decisiones que sean favorables a él. Mientras que si existe una comisión de todos lados, deben llegar a un punto de acuerdo donde todos salgan favorecidos, habiendo transparencia para las partes. Aunado a esto, recomendaría que dichos encuentros, llámense en sesiones, reuniones, encuentros de comisión, etc., sean transmitidos por diferentes medios de comunicación para que las víctimas a nivel nacional y victimarios interesados en dicho proceso puedan hacer seguimiento y permanezcan actualizados en la información. Otra recomendación sería que el gobierno no solo se sentara a hablar con los altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidos como la FARC o las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, sino que tuvieran en cuenta aquellos integrantes del bajo mando, que muchas veces son campesinos o personas de escasos recursos, que al no encontrar un ingreso o sustento estable ante la sociedad, terminan involucrándose en estos medios y al final son los que terminan pagando las consecuencias. Como resultado de esto, recomiendo al gobierno crear planes de estrategia que generen oportunidades de estabilidad laboral a aquellos jóvenes que se encuentran vulnerables y no encuentran otra opción más que integrar los grupos delincuenciales. Quiero decir, en muchos pueblitos al margen de la ley no llegan oportunidades. Escasamente se encuentra un colegio donde los muchachos que pueden van a clases, mientras que a otros no les interesa. A estos que no les interesa son los que debería abrirle campos de oportunidades, creando artes para que aprendan a hacer algo y saber que en la vida tienen mucho por dar y que esa no es la única salida, los diferentes grupos armados que se encuentran.